Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la historia de España, Uf, la historia de España. que a veces pasa un poco desapercibida, ¿no? Sí, un poco, un poco. Y para esta inmersión nos vamos a basar en un video de YouTube del canal Los Enigmas del Tiempo, Ah, muy interesante. que busca, desafiar las narrativas tradicionales sobre la huella de España en el mundo. Ajá, o sea, como que busca destapar las verdades ocultas. Exactamente. Así que prepárense para algunos momentos, mientras exploramos este legado español, desde sus raíces romanas hasta su alcance global. Me encanta. Es fascinante cómo ese video nos invita a cuestionar lo que creíamos saber sobre España, ¿Verdad? a replantearnos su historia desde sus inicios con Roma hasta su influencia en todo el planeta. Totalmente. Y hablando de Roma, el video comienza con una afirmación bastante audaz. España como la verdadera heredera del Imperio Romano. ¡Wow! No solo por la importancia de Hispania en la época romana, sino porque, según el video, Roma no habría alcanzado su grandeza sin los recursos y la mano de obra de Hispania. Es un punto interesante, ¿no? Porque el video nos recuerda la cantidad de emperadores romanos que provenían de Hispania. Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Teodosio, impresionante. Exacto. Y no solo eso, Sí. hablamos de la economía. Hispania era clave para Roma. Ajá. Minerales, ganado. ¿Sí? Sí. Incluso los caballos hispanos se comerciaban en la ruta de la seda. Imagínate eso, caballos españoles llegando a China en la antigüedad. Increíble. O sea, ya desde entonces España tenía un alcance global Brutal. y este punto que plantea el video sobre la continuidad genética y cultural en la península ibérica me parece clave. Y sí. Desafía la idea de que la identidad romana de España sea un capítulo aparte, ¿no? Ajá. Y la conecta directamente con la España moderna. Me encanta cómo el video nos lleva a cuestionarnos estas conexiones. Y hablando de conexiones a través del tiempo, pasemos a la Reconquista. La Reconquista. Un evento que, según el video, fue fundamental para forjar la identidad española y la historia de Europa. Sin duda, sin duda. El video nos recuerda que la Reconquista, esa lucha de siglos entre el cristianismo y el islam, tuvo lugar principalmente en la península ibérica. Claro. Y plantea a España como un baluarte contra la expansión del islam en Europa, Sí. con un alto costo para el país. Es una perspectiva interesante. Ah, Nos invita a preguntarnos cómo sería Europa hoy si no fuera por la Reconquista y el papel de España en ella. Una pregunta que nos deja pensando. totalmente. Y esta reflexión nos lleva de forma natural a otro punto crucial, la influencia de España en América. Ahí está. Aquí es donde el video confronta directamente la leyenda negra. Ajá, sí. La famosa leyenda negra. ¿Conoces la leyenda negra? Claro, pero explícanosla un poco. Bueno, la leyenda negra es un término. Para los que no estén familiarizados. Exacto, que se usa para referirse a una serie de narrativas negativas sobre el Imperio Español, particularmente en relación con su trato a los pueblos indígenas en América. Ya. Estas narrativas, a menudo propagadas por rivales de España, la pintan como una potencia cruel y explotadora, Ajá. y han influido en la percepción del legado español hasta nuestros días. Interesante. ¿Y el video qué postura toma? ¿Qué dice frente a la leyenda negra? El video busca desmontar la leyenda negra, Ajá. destacando, por ejemplo, el papel de España en la evangelización y en llevar la cultura romana y el catolicismo al Nuevo Mundo. Ya. Lo contrasta con el accionar de otras potencias europeas en América. O sea, presenta una visión más matizada. Exacto, una visión más matizada de la historia. ¿Y qué ejemplos concretos usa el video? Bueno, por ejemplo, menciona el florecimiento de Luisiana bajo el dominio español, Ajá. con una política de tolerancia religiosa que permitía la presencia de protestantes. Interesante. También destaca la prohibición del comercio de esclavos impulsada por España y el acceso a la educación que promovieron para diferentes grupos étnicos en la América española. Son puntos que sin duda nos invitan a cuestionar la leyenda negra, ¿no? A buscar una visión más completa de la historia. Absolutamente. El video nos insta a ir más allá de las narrativas simplistas y a considerar la complejidad de la historia. A mirar las diferentes caras de la moneda. Exactamente. Y hablando de complejidades, el video nos advierte sobre una tendencia Ah, sí. preocupante. Guau. Los intentos de borrar o minimizar el legado histórico de España, ¿En serio? especialmente en Estados Unidos. ¿Y eso de qué se trata? Bueno, el video nos muestra cómo en Estados Unidos se están llevando a cabo acciones para restar importancia a las contribuciones de España a su historia y cultura. Se cambian nombres de lugares, Nombres de lugares. se retiran estatuas, ¿Estatuas? se reescriben narrativas. O sea, como si se intentara borrar la huella de España de la historia estadounidense. Exacto, como si no hubiera existido.
¿Y puedes darnos algunos ejemplos concretos? Claro, por ejemplo, menciona el cambio de nombre de San Juan de los Caballeros a Oque Oñe, la minimización de la influencia española en el desarrollo de Nueva Orleans, Interesante. o los intentos de borrar el papel de los frailes franciscanos en las misiones de California. Estos casos son bastante inquietantes. ¿A quién beneficia la eliminación del pasado? Es una buena pregunta. ¿Qué nos dice esto sobre el poder de las narrativas para moldear nuestra comprensión de la historia? Son preguntas que nos deja el video y que vale la pena analizar. Sin duda. Nos lleva a reflexionar sobre las motivaciones detrás de la manipulación histórica y su impacto en la identidad cultural, tanto para las comunidades hispanas como para Estados Unidos en su conjunto. Solamente. Y esto es solo la punta del iceberg, aún hay mucho por descubrir en esta inmersión. Continuamos. Que sea lo que sí. Perfecto. Hay mucho más que explorar sobre el legado de España, así que sigamos adelante. Y este intento de borrar la hispanidad no se limita a nombres y estatuas. El video nos lleva a las misiones en San Antonio, donde se está reescribiendo la historia para minimizar o incluso eliminar el papel de los frailes franciscanos. Es curioso, ¿no? Intentar narrar la historia de las misiones sin los frailes. Claro. Es como contar la historia de Roma sin los emperadores. Sí. Simplemente no encaja, ¿no? No encaja. ¿Qué nos dice el video sobre la labor de los frailes en las misiones? Bueno, el video nos recuerda que las misiones no eran solo estructuras, sino el resultado de un esfuerzo misionero de evangelización. Claro. Los frailes fueron fundamentales en la construcción de las misiones, en la enseñanza de nuevas técnicas agrícolas y ganaderas, y en la protección de los indígenas de amenazas externas. Sin embargo, a menudo se los presenta como figuras negativas, ¿no? Sí. Acusándolos de obligar a los indígenas a convertirse al cristianismo. El video parece cuestionar esta narrativa, ¿cierto? Así es. Nos invita a mirar más allá de las versiones simplistas Ajá. y a considerar el contexto histórico. Claro. Nos muestra cómo, en muchos casos, la labor de los frailes salvó vidas y mejoró las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Exactamente. Es un punto importante. No podemos juzgar el pasado con los valores del presente. Claro. Y hablando de reevaluar el pasado, el video también nos lleva a California. California. Donde la herencia española enfrenta una batalla aún más intensa por su supervivencia. Exacto, se observa un esfuerzo por atribuir todo a México. Como si la influencia española no hubiera existido. Exacto, como si hubiera sido inexistente. Se busca borrar la huella de España. Sí. Ignorando su papel fundamental en la formación de la identidad californiana. Totalmente. ¿Y cómo se traduce esto en acciones concretas? ¿Qué ejemplos nos da el video? Bueno, vemos la destrucción de estatuas de figuras como Colón o Junípero Serra. Y el cambio de nombre de lugares con un claro origen español. Incluso se plantea la posibilidad de que la misión del Carmel, donde yacen los restos de Junípero Serra, sea eliminada del mapa. Eliminar la misión del Carmel sería borrar una parte esencial de la identidad californiana. Sin duda. Es como si se quisiera arrancar una página del libro de historia. Es una buena analogía. Y lo más preocupante es que esta tendencia no se limita a Estados Unidos. No. El video nos advierte sobre un movimiento creciente en la propia España. ¿En serio? Para descolonizar los museos. Descolonizar los museos. Para eliminar o reinterpretar la historia de la expansión española. ¡Qué paradoja! Por un lado, se busca borrar la herencia española en América y por otro, se intenta hacer lo mismo en la propia España. Es como si se estuviera librando una batalla por la memoria histórica en dos frentes. Precisamente. Y en esta batalla, el video nos presenta un caso fascinante. La historia del Fuerte Mosse. El Fuerte Mosse. Un episodio que nos revela la complejidad de la historia y desmonta muchas de las mentiras de la leyenda negra. Interesante. Cuéntanos más sobre este caso. Vale. ¿Por qué es tan relevante para comprender el legado español en América? El Fuerte Mosse fue un refugio para esclavos negros que escapaban de las colonias inglesas en busca de libertad en la Florida española. Imagínate, esclavos arriesgando sus vidas para llegar a territorio español, donde se les prometía libertad y la oportunidad de integrarse a la sociedad. Es un dato que desafía la imagen que a menudo se presenta de España como una potencia colonial cruel y explotadora. Exactamente. ¿Qué hay más? Sí. El video nos cuenta la historia de Francisco Menéndez. Francisco Menéndez. Un esclavo liberado clideo que lideró la defensa del Fuerte Mosse contra un ataque inglés, logrando una victoria que pasó a la historia como el Bloody Moss. El Bloody Moss, qué interesante. Es una historia fascinante que nos recuerda que la historia no es blanco y negro. No. Que hay muchos matices. Claro. Y que a menudo la realidad es mucho más compleja de lo que nos quieren hacer creer. Sin duda.
La historia del Fuerte Mosse nos recuerda que la lucha por la libertad y la justicia no tiene fronteras. Exacto. Y que incluso en los momentos más oscuros de la historia. Siempre hay espacio para la esperanza y la redención. Es inspirador, sin duda. Pero volviendo a la preocupante tendencia de borrar la historia, ¿qué podemos hacer para contrarrestarla? Buena pregunta. El video parece sugerir que la responsabilidad no recae solo en los que intentan reescribir el pasado, sino también en aquellos que, por desconocimiento o apatía, permiten que esto suceda. Es una llamada a la acción. Totalmente. Una invitación a tomar conciencia de la importancia de la historia y a defender la verdad frente a las manipulaciones y las tergiversaciones. ¿Y cómo podemos, como individuos, defender la verdad histórica? En primer lugar, conociendo la historia, Ajá. investigando, cuestionando las versiones oficiales y buscando fuentes diversas para formarnos una opinión propia. Claro. No podemos permitir que nos cuenten la historia a medias o que nos impongan una visión sesgada del pasado. Claro. Debemos ser críticos, curiosos y estar dispuestos a enfrentarnos a la complejidad de la historia sin prejuicios. Es decir, no quedarnos con una sola versión de la historia, sino buscar diferentes perspectivas, analizar las evidencias y sacar nuestras propias conclusiones. Exacto. Y también es importante defender el patrimonio histórico. Claro. Preservar los monumentos, los documentos, las tradiciones que nos conectan con nuestro pasado. Preservar la memoria histórica para que las futuras generaciones puedan comprender mejor su pasado y construir un futuro más consciente. Precisamente porque al final conocer y comprender la historia no se trata solo de mirar hacia atrás, sino de construir un futuro mejor, un futuro basado en el conocimiento, el respeto y la tolerancia. Y para construir ese futuro, creo que es fundamental que reconozcamos la verdadera posición de España en la historia y en el mundo. El video nos recuerda que España no es un país marginal, sino una nación con una rica historia que ha dejado una huella profunda en la cultura occidental. Totalmente de acuerdo. A veces parece que olvidamos que España fue una potencia global. Un imperio que se extendió por todos los continentes y que dejó un legado cultural, lingüístico y arquitectónico inigualable. Sin duda, sin duda. Y ese legado no solo se limita al pasado. Claro que no. España sigue siendo un país vibrante, con una cultura dinámica y una influencia creciente en el mundo. Totalmente de acuerdo. Su arte, literatura, música, cine, gastronomía. España tiene mucho que ofrecer al mundo y es hora de que se reconozca su verdadero valor. Completamente de acuerdo. Y para ir cerrando esta inmersión en la historia de España, me gustaría retomar la pregunta que planteaba el video al principio. ¿Qué habría sido de Roma sin Hispania? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la importancia de Hispania en la construcción del Imperio Romano. Sí. Y que nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿A cuál? ¿Qué habría sido de Occidente sin España? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿no crees? Sin duda. Y es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. A la luz de lo que hemos aprendido en esta inmersión profunda en la historia de España. Porque al final, la historia no es algo que simplemente leemos en los libros, sino algo que vivimos, que nos define, que nos ayuda a comprender quiénes somos y de dónde venimos. Y comprender la historia de España con sus luces y sus sombras. Sí. Es fundamental para comprender la historia de Occidente. Así que los invito a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir descubriendo las verdades ocultas de la historia de España. Porque como hemos visto en esta inmersión, la historia de España es una historia fascinante, llena de sorpresas y de lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Hasta la próxima y que la historia siga siendo nuestra guía. Hasta pronto. Es una pregunta que nos invita a reflexionar no solo sobre el pasado, sino también sobre el presente y el futuro. Claro. ¿Cómo se proyecta esa herencia española en el mundo actual? Exacto. ¿Qué podemos aprender de ella para construir un futuro mejor? Son preguntas importantes. ¿Verdad? Y creo que para responderlas debemos mirar más allá de los estereotipos y las narrativas simplistas que a veces se asocian con España. Totalmente. No. A veces se reduce a España a la imagen del flamenco, los toros y la fiesta, pero hay mucho más que eso. Mucho más. España es un país con una rica tradición intelectual, con grandes pensadores, artistas, científicos, que han contribuido al progreso de la humanidad. Es cierto, pensemos en figuras como Cervantes, Picasso, Dalí, Severo Ochoa.
grandes nombres. España ha dado al mundo grandes nombres en todas las disciplinas. Y no solo en el pasado, ¿eh? No. España sigue siendo un país innovador, con una economía dinámica y una sociedad en constante evolución. Totalmente. Su cine, su música, su gastronomía son ejemplos de esa vitalidad. Totalmente. ¿No te parece? España es un crisol de culturas, un puente entre Europa, África y América Latina. Sin duda. Un país con una historia fascinante y un futuro prometedor. Y esa historia, como hemos visto en esta inmersión, está llena de matices, Sí. de luces y sombras. Es una historia que nos invita a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas Ajá. y a buscar una comprensión más profunda del pasado. Porque al final, comprender esa historia no se trata solo de memorizar fechas y nombres, No, sino de conectar con las experiencias humanas que la conforman, claro. de aprender de los errores del pasado Sí, y de inspirarnos en los ejemplos de aquellos que lucharon por un mundo mejor. exacto. Y la historia de España, con su complejidad y su riqueza, nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo Totalmente. y para contribuir a la construcción de un futuro más justo y equitativo. Y para eso, creo que es fundamental recuperar el espíritu de curiosidad, de apertura a otras culturas, Sí, de diálogo, de diálogo. que ha caracterizado a España a lo largo de su historia. Un espíritu que nos permita construir puentes en lugar de muros Exacto. y que nos ayuda a afrontar los desafíos del presente con la sabiduría del pasado, Así que los invito a todos a seguir explorando, a seguir cuestionando. a seguir investigando. A seguir descubriendo las historias que se esconden detrás de las narrativas oficiales. Porque, como hemos visto en esta inmersión, la historia de España es una historia que nos pertenece a todos A todos. y que tiene mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que vivimos. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia de España. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión tanto como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y que la historia siga iluminando nuestro camino. Hasta pronto.